Pues es un placer para mí darle la bienvenida a Manuel Meneses. Es un amigo, un compañero de la red global de mexicanos en el extranjero y pues con las manos a la obra y sin querer quitar mucho tiempo en esta presentación. Manuel, bienvenido al podcast de Ventaja Sostenible. Cuéntanos, por favor, en dónde estás en este momento, dónde vives y qué estudiaste, por ejemplo. Claro que sí, Carlos. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto platicar contigo. Felicidades y enhorabuena por el esfuerzo, porque creo que hacen falta más iniciativas como este podcast para poder construir em, redes, para poder tener puentes. Y bueno, estos canales sin duda son muy valiosos. Así que agradezco la invitación. Me encuentro hace ya poco más de 5 años viviendo en los Países Bajos, Holanda, pero bueno, lo correcto es los Países Bajos, en una ciudad muy pequeña y más para estándares mexicanos. Yo soy de la Ciudad de México, que se llama Utrecht. Y pues bueno, trabajando ahora, una de las múltiples cachuchas que tengo trabajando para el GRI, el Global Reporting Initiative. ¿Y qué estudié? Estudié relaciones internacionales. Estudié relaciones internacionales, pero bueno, pero la vida te va formando o deformando hasta que uno va haciendo su camino y enos acá, Carlos. Oye, está increíble eso de relaciones internacionales y finalmente ahora estás ejerciendo un poco de esas relaciones internacionales, viviendo completamente fuera de México desde hace más de 5 años. Cómo es que se llega a Utrecht? ¿Cómo es que pasan, qué circunstancias pasaron? ¿Qué estuvo ahí moviendo tu vida para poder estar en este momento en Utrecht? Pues, fíjate que ahora decías de relaciones internacionales y algo interesante, porque yo estudio relaciones internacionales desde que tengo memoria. Y cuando digo tengo memoria, tenía yo menos de 10 años, seguramente. Había estas caricaturas en donde salía el personaje del embajador y era este chaparrito con un bombín y con un bigote y con un monóculo, ¿no? No sé Ajá, por qué desde que tengo memoria fue muy claro, yo quiero ser embajador. Lo tenía claro, hice todo el caminito que se tenía que hacer. Pero bueno, hubo accidentes de la vida, y pues bueno, llegué acá. El camino, yo creo que no hay un camino, uno va construyendo el camino. Ya te decía, bueno, estudié relaciones internacionales justamente porque era parte de ese camino que ya tenía yo muy claro. Bueno, uno estudia relaciones internacionales y después uno probablemente una maestría, idealmente tratar de buscar una maestría en el extranjero, y uno entra al Matías Romero, ¿no? Para formar parte del Servicio Exterior Mexicano y bueno, todo este camino dentro de exacto, la exacto, diplomacia. exacto. Eso es lo Ujú. que yo tenía en mente y lo que estaba en los planes. Pero de nuevo hubo una serie de accidentes en la vida, que de eso se trata, y pues bueno, hubo desviaciones. Entonces, una de esas desviaciones fue justamente, mis dos padres son periodistas y curiosamente son periodistas de ciencia, bueno, entre otras cosas, ¿no? Cubren diferentes fuentes, pero se han dedicado mucho a cubrir la ciencia. Y tuve oportunidad de colaborar, trabajar muy de cerca, y fue una etapa muy, muy valiosa de la vida, muy interesante con mi padre. Él es creador de una publicación, un suplemento que se llama Investigación y Desarrollo. Era una publicación que daba a conocer los logros y avances de mexicanas y mexicanos en temas de ciencia, de tecnología e innovación. Y me encantaba el enfoque en logros y avances, porque bueno, el debate en CTI siempre es, no se invierte el 1% del PIB, no se hace nada en otros países. Y aquí es, vamos a enfocarnos en lo que sí se hace, vamos a dar a conocer, es como una labor social. ¿Y por qué empecé a trabajar con él? Bueno, él estaba por lanzar un proyecto de una agencia de noticias de ciencia, tecnología e innovaciones, CTI. Mira, Y yo, wow. habiendo estudiado relaciones internacionales, le dije, pues mira, no te preocupes, que yo te voy a bajar fondos internacionales para esta agencia. Y no le bajé Ajá, absolutamente ningún fondo al proyecto, pero sí pudimos hacer colaboraciones muy interesantes, por ejemplo, con la Organización de ujú. Estados Americanos, con la OEA, que creamos una plataforma, o bueno, estas conversaciones dieron pie a que se creara una plataforma interamericana de periodismo científico financiada por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Se llevaron conferencias también junto con el CONACYT en México.
México, también se llevaron conferencias de periodismo científico en Argentina. Realmente no hubo como tal fondos, pero hubo resultados interesantes. Y esta fue una entrada para mí al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y entender la importancia, pero me enfoqué y lo que me capturó la atención fue la innovación. ¿Qué sucedió ahí? Hay una institución que se llama FUMEC, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que en ese entonces estaba trabajando también de la mano con el CONACYT. eh, Ujú. y trajeron bueno, tenían una relación, estaban empezando una alianza, digamos, con un investigador de la Universidad de Stanford, entonces estaba en la Universidad de Stanford, el sueco, David Northford, que empezó un programa de periodismo de innovación. No soy periodista, pero trabajaba en temas de periodismo y tuve la oportunidad, el privilegio, la suerte de que me invitaran a participar en una de estas conferencias de periodismo de innovación en la Universidad de Stanford. Entonces, asistí a esta conferencia. Increíble, Fue increíble. increíble, realmente fue un Sí. parteaguas, un momento que te marca. ¿Qué edad Eh, tenías ahí, aprox? ¿Qué edad tenía? Esto habrá sido en 2010. Mm, 2010 yo tenía unos 30 años, 29 años, 30 ok, años. No, ok, no, un ok. poco más joven, un poco más joven. Mm, Pero bueno, mm, por ahí de 2010. ujú, Y esto fue una ujú, gran oportunidad porque, por una parte, fue llegar a ver al Silicon Valley famoso, este ecosistema en donde te encuentras que, bueno, sí están las grandes universidades, no Stanford, por supuesto que es una de ellas, pero también te encuentras este ecosistema en donde hay emprendedores, ¿no? Las famosas startups, hay un ecosistema de inversionistas, hay recursos para invertir en estas startups, está, pues bueno, varias iniciativas desde el gobierno, desde la iniciativa privada. Entonces, realmente es un cúmulo de elementos que facilita que suceda la innovación. Entonces, por una parte fue algo que me marcó. Por otra parte, fue mi primer contacto con la red global de mexicanos en el exterior, porque allá en el Silicon Valley mm, estaba Jorge Zavala, que bueno, sigue allá. Acabo de tener la ujú, oportunidad de platicar con él de nuevo, lleva muchos años en el Silicon Valley. Estaba liderando un trabajo muy interesante con una red de aceleradoras, sigue existiendo la red de aceleradoras, TECVA, que es red de aceleradoras, es un programa de FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que trataba de identificar y ayudar a empresas mexicanas que tenían productos o servicios, una oferta relevante para mercados como el Silicon Valley, tenían en varias partes, no solo en Estados Unidos, también en España, tenían en Canadá, a llevarlas y a poder penetrar en estos mercados. Entonces, Jorge Zavala estaba ahí. Entonces, fue el primer contacto con la red, mm. pero sobre todo fue el primer contacto con la innovación. Regresé a México con el chip cambió y dije, ¿qué es lo que está Sí, sí, sucediendo allá? que Y me he por perdido, o Sí, que vengo de descubrir, o sí, 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 sí. efectivamente, ¿no? ¿Y por qué y por qué no está sucediendo acá? ¿No? Y un poquito, a ver, y entiendo que es muy complejo y hay muchos factores estructurales, que explican esto, pero bueno, en ese momento para mí fue como, wow, quiero hacer esto. Próximo año, el Mm, siguiente año, te adelante, podría hacer una pregunta nada más aquí, claro. y no, y sin querer cortar esta gran esta gran experiencia, pero cuando hablas, por ejemplo, de estas incubadoras y de alguien que va a invertir, ¿no? Nos lo podemos imaginar, o los chicos que no tenemos nada que ver con este medio, ¿es como un Shark Tank? ¿Conoces el programa de Shark Tank, Sí, donde tú sí, sí, presentas un sí. producto y quizá quizá para darse una idea, qué es lo que no hay en México, pero que es así allá? ¿Es eso o es algo que no se puede uno ni siquiera imaginar? Este fomento de ser innovador, recuperar los recursos, porque le estoy queriendo ligar esa idea de que tú al inicio, al trabajar con tu padre, querías jalarle recursos para poner esta agencia de noticias, ¿no? Que es algo súper también innovador y loable, ¿no? Pero decías, me parece que si entendí bien, no lograste recuperar recursos o generar ese recurso adicional que querías. ¿Sería porque en ese momento no habría un Shark Tank y eso ya desde hace décadas? ¿Se podría resumir así o cómo lo podríamos explicar un poquito? Entra un poquito sin querer quizá llevarnos mucho tiempo, a lo mejor es muy complejo y no sé cómo encararlo, pero tú sabrás. Sí, no, por una parte, a ver, no conseguí los recursos, no se consiguieron los recursos, porque finalmente el modelo de negocio dentro de la agencia
no era negocio lo suficientemente interesante. Es complejo porque, bueno, no es para un inversionista, pero bueno, hay diferentes inversionistas que lo que buscan es recuperar su inversión multiplicada por N cantidad de veces. Cuando uno voltea a ver los ojos al Silicon Valley, en donde el tipo de emprendimientos son de alta tecnología o de alto conocimiento, bueno, no es similar comparado a este proyecto de la agencia, que tenía un fin más bien social, más allá de un fin lucrativo, de vamos a generar dinero y vamos a hacernos ricos con esto. No, realmente es cómo Ujú. generas una agencia que tenga un modelo sostenible financieramente en el tiempo, que no dependa de donativos y que pueda generar contenido. Lo que fue interesante de esta agencia, la agencia ID, es que en su mejor momento elaboraba una nota diaria. La gente, una nota diaria, bueno, los periódicos, ¿cuántas notas diarias elaboran? Bueno, ahí va el desafío. Una nota diaria de un logro o un avance de un científico mexicano, ajá, idealmente que estaba llegando al mercado. Una nota diaria. Se enviaba a alrededor de 300 medios de comunicación, no únicamente periódicos, revistas, gacetas, páginas informativas. Muchas páginas replicaban la información. Entonces se Ujú. enviaba alrededor de 300 medios de comunicación. No es que los 300 lo publicaran, pero bueno, había notas que alcanzaban 40, 50 impactos, publicaciones en medios diversos, que por supuesto para investigadores, para centros públicos de investigación, también centros privados, para universidades, para institutos tecnológicos, que es el ecosistema que tenemos en México, pues bueno, era algo muy valioso porque hay muy poca visibilidad a lo que se está haciendo. Había todavía mucho menos. Entonces, realmente era un proyecto que no se conecta el tipo de inversión que se buscaba con el tipo de inversión en el ecosistema del Silicon Valley, que además esa da para un tema entero de un podcast, entender el ecosistema y por qué está como está. El punto aquí es, Lo firmo, lo ponemos en otro podcast. Jorge Zavala sería un excelente ponente para eso y estoy seguro que Ok, estaría más que dispuesto a tener una conversación. Em, buenísimo. pero lo interesante aquí, lo que me llevé de esa experiencia fue decir, ¿por qué está sucediendo esto, este ritmo donde existe todos estos actores ¿no? en el ecosistema que están colaborando de alguna manera y por qué en México no existe? Bueno, al año siguiente tuve la oportunidad que me volvieron a invitar a la conferencia, entonces, bueno, fue entrar más a fondo, hacer más conexiones y ya regresé a México convencido de que, bueno, me quiero dedicar al mundo de la innovación. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue, aprovechando que trabajaba para un medio y que pues muy fácilmente podía entrar en el sentido de tener contacto con personas de este mundo, que había mucho, entonces 2011, no me acuerdo quién estaba en la Ciudad de México, pero había mucho este posicionamiento de la Ciudad de México, la ciudad del conocimiento. Entonces se invitó a Mm, un número grande de investigadores, de innovadores de otros países a venir a México, o bueno, a ir a México y a dar conferencias y pláticas. Entonces para mí era la oportunidad de escribirles y decirle, te quiero entrevistar. Entonces empecé a entrevistar a una serie de personajes. Empecé un blog que se llamaba In Spanish, ¿no? In de ujú. innovación y Spanish, pues bueno, eh, Ajá, bien, que bien. creo que leía a mi mamá y ya. Pero bueno, pero para mí era poder entrevistar a estas personas, escribir la entrevista, ¿no? Jugándole un poco al periodista, y publicarlas. Pero para mí, sobre Ujú, todo, era este acceso directo a las personas que ujú, uno admiraba y de las que quería aprender y que te ujú. abrían un espacio de 1 hora y media para platicarte de innovación. Entonces realmente se volvió algo Buenísimo, y buenísimo. había gente impresionante, ¿no? Había gente que tenía unas trayectorias bárbaras y que te contaban de primera mano sus historias. Em, en algún punto, ¿cómo se conecta todo esto? En algún punto, ya se conectará con lo de diáspora. Pero tengo una pregunta ahí, perdona. Adelante. Por ejemplo, esta gente en ese tiempo, en ese espacio, en esa fotografía, ¿qué es esto también, este podcast? ¿No? Esta es una iteración de diferentes impulsos que han llegado a través de nuestra vida, como tú y como yo. Estamos iterando, este es un nuevo intento, esta podcast, esta entrevista misma como tal. Ahora, yo me pregunto, si todas estas personas que entrevistaste para In Spanish, ¿tenían plataformas también ellos para poder expresarse? ¿Pudiste quizá recabar desde su perspectiva, desde sus ojos, este señor también le hace falta plataformas para expresarse y mostrar lo que avanza fuera de lo que ya él es conocido?
No, ¿Me doy a entender con mi pregunta? Ajá. creo que sí, y O sea, realmente era gente que tenía, vaya, plataformas no les faltaban, ¿no? A ver, había un ok, par de ok, estos investigadores. ok. Eran los creadores del Internet, básicamente, un señor que se llama Lawrence G. Roberts, no sé si siga vivo. Ajá. Sam Pitroda, que fue el asesor en su momento de la primer ministro de India. Todo el tema que tiene que ver con Wow. innovación digital. Bueno, Sam Pitroda es el padre de esto en India y que hablaba de modelos Ok. nuevos de educación y las nuevas universidades. Un señor que se Ujú. llamaba, estoy viendo hace años que no me meto al blog, ¿Ya no ahí te metes al sigue, blog? Ajá, Solomon buenísimo. Darwin, que era el encargado del programa de innovación abierta de la Universidad de Berkeley. Entonces, realmente, y que me contó una historia sobre su abuela, porque él era de India, su abuela era una intocable en estos sistemas de castas de la India, y cómo salió adelante a pesar de ser una persona que estaba en la casta más allá de que la Una casta más casta. baja, pues Ajá. bueno, que vivían discriminación y violencia sistémica terrible. Entonces realmente, y te lo cuento y me ves, o sea, realmente era inspirador escuchar la historia de cómo estas personas Totalmente. habían innovado, hasta que en un punto a uno se le mete la cosquilla de decir, yo también quiero hacerlo. Yo no Ujú, nada más quiero hablar con eso, yo quiero hacerlo. ujú, Entonces, por ese momento era interesante en México porque estaba enferveciendo mucho de este ecosistema de la innovación, del emprendimiento, de las startups. Y ujú, había, entonces, cuanto evento había, yo me enteraba, bueno, yo trataba de ir, entonces empezabas a conocer gente. Y fui a un evento que se llama Startup Weekend. Y nada, pues bueno, fui, se trataba de cómo creas una empresa en un fin de semana, ¿no? Déjame conectar esto con tu pregunta Shark Tank y este acercamiento de Startup Weekend, que contribuyó mucho y mucha gente conoció Startup Weekend, terminó haciendo cosas muy interesantes y ahí están. Contribuyeron mucho a la construcción de un ecosistema de innovación, de emprendimiento en México, creo yo. Em, Sin embargo, puede ser un poco engañoso. A ver, esto de crear una empresa en un fin de semana. No se crea una empresa en un fin de semana, ¿no? Olvídate, por ejemplo, de Shark Tank. No, también no se puede entender como que uno hace un pitch y ya, no, vaya, son procesos muy complejos, y seguramente estas personas después del programa, pues bueno, seguramente tendrán más conversaciones. Pero bueno, sí. fui a este evento y ahí conocí a una persona que me empezó a hablar de un concepto que yo no había conocido, innovación social. ¿Qué es esto de innovación social? Entonces, pues bueno, ya platicando con esta persona, me decía, bueno, lo que queremos hacer es, vamos a hacer proyectos de innovación que tengan impacto social y estoy hablando con otras personas, queremos hacer algo. Y yo curioso por naturaleza y además con esta chispa, de hambre de aprender y hacer cosas, como, "Oh, vamos a ver". Y entonces así fue que conocí a quienes después se convirtieron en mis socios en Círculo, la primera consultoría de innovación social en México, una de las primeras Mm, seguramente en América Latina. ¿Y cuál era este concepto detrás de Círculo y cuando hablo de innovación? Entonces, en este viaje, en este recorrido de la innovación, y estamos hablando de sustentabilidad, porque esto es algo de sustentabilidad, totalmente, y todo va a totalmente, llegar allá, todo va a llegar totalmente. allá, y todo se va a Sí. conectar con el embajador del bombín. Em, el punto Buenísimo. es que, que cuando conocí a estas personas, estaban estudiando ellos carreras de diseño, este, y tenían que ver, y el acercamiento a innovación, a ver, la innovación de la que hablaba y que veía en Silicon Valley era innovación tecnológica, desarrollar tecnología, ¿no? O encontrar unas aplicaciones para la tecnología. Esto era innovación más bien basado en procesos, procesos para identificar necesidades, entender estas necesidades y encontrar soluciones significativas para las personas, ¿no? Muy con el Mm, enfoque centrado en las personas, en el humano. ujú, Entonces, ujú, realmente la idea detrás de esto es cómo generamos innovación que tenga un impacto social positivo. Fue mi primer acercamiento a algo de innovación con impacto social. No ya no nada más la tecnología, entonces me pareció muy interesante. Y lo primero que intentamos hacer fue cómo a través de este proyecto podemos ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a repensar, muy parecido a lo que estábamos tratando de hacer en la agencia y de la agencia de noticias. ujú, ¿Cómo generas modelos en donde no dependas de donativos porque tú eres capaz de generar ingresos, fuentes de ingresos a partir de una propuesta de valor que más allá de que te ayudan a no depender de donativos, te ayudan a escalar tu impacto, a tener un mayor alcance, a tener un impacto más profundo?
Entonces, lo pensamos así, trabajando para organizaciones de la sociedad civil, les gustó, fue algo muy novedoso. Y el reto para nosotros es cómo lo hacíamos sostenible, porque las organizaciones de la sociedad civil, las OSCs, las ONGs, pues no tenían recursos para pagarnos, ¿no? Ujú, Entonces, así fue que empezamos a ir, también empezó todo con un experimento. Había una organización que se llama Ojos que Sienten. Ellos trabajan con personas ciegas y débiles visuales y hacen una locura de cosas. A ver, desde, sí, trabajar con estas personas para ayudarles a desarrollar habilidades para el mercado laboral, hasta talleres de fotografía y han publicado libros de fotografías hechos por ujú, personas ciegas y débiles ujú, visuales. Entonces claro, realmente necesitas encontrar ese tipo de aliados después. Entonces hicimos este taller con Ojos que Sienten, fue muy exitoso, vaya, maravilloso. exitoso, hubo una convocatoria interesante, ¿no? Vaya, no es que ya generábamos dinero. Y empezamos a hacer otros pequeños talleres hasta que después empezamos a extender o expandir un poco más nuestra oferta hacia corporativos. En ese momento estaba entrando, era muy nuevo un concepto que se llama Design Thinking, que ahora todo el mundo habla de Design Thinking. Bueno, era un concepto muy nuevo y decidimos explorar por ahí y esa fue una puerta de entrada para trabajar con empresas. Entonces, eran empresas que nos ayudaban a financiar proyectos de impacto social con sociedad civil, pero también algunas empresas nos empezaron a dar la oportunidad de trabajar proyectos directamente de impacto social, ¿no? Por ejemplo, Maravilla. modelos de negocio como le llaman, distribución de última milla, de cómo trabajas con personas em, en condiciones muy vulnerables o de pobreza para generar modelos de distribución en las zonas marginadas de la Ciudad de México, de una manera en que, bueno, la empresa pues sí genera un nuevo negocio en un mercado, pero también las personas que trabajan pues pueden tener acceso a otras oportunidades a las que antes no tenían oportunidades. En fin, Ujú, eso ujú. fue Circlo, eso lo empezamos en 2011, Circlo. Hicimos más de 300 proyectos. Tuvimos un equipo de 25 personas, diseñadores de primer nivel, gente maravillosa, de lo más talentoso con lo que he tenido, con quienes he tenido oportunidad de trabajar, gente muy comprometida. Ujú. Em, y pues bueno, eso me llevó a otro, ese fue otro accidente de la vida que me llevó a otro punto, ¿no? Eh, ¿Por qué me llevó a otro punto? Y esto lo conecto con lo del embajador. En ese momento, estamos hablando de 2014. 2014, yo ya había renunciado a la idea de hacer una maestría, mucho menos en el extranjero. Ser embajador, pues no, pues ya tenía una empresa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a dedicar a esto. Me encantaba, me fascinaba. Em, pero en algún momento, en una conferencia que se llama Falling Wall Labs, que organizan los alemanes y que se sigue haciendo, probablemente has escuchado de esta Falling conferencia, Walls, claro, sí, sí. También es Falling Walls. famosa. Sí, claro. Exactamente. Mm, Entonces en México hicieron un evento, fui, me gustó y escuché por primera vez a una persona que se llama Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una persona brillante, una de las líderes que tiene que ver con todo este pensamiento sistémico, todo este pensamiento de transiciones que necesitamos acelerar realmente si queremos no irnos tan rápido o tan aceleradamente al precipicio en donde creo que desafortunadamente estamos yéndonos. ujú, Entonces, cuando escuché a Mariana Mazzucato, ella hablaba entonces del estado emprendedor, ¿no? Es como el estado emprendedor, ¿cuál es esta idea? Entonces, quise saber más, dije, a ver, esta señora me sorprendió, quiero saber más, y encontré que estaba en una universidad que yo nunca había escuchado hablar, la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Dije, qué interesante. Entonces yo me dedicaba a la innovación, escuché a esta señora, vi la Universidad de Sussex, dije, a ver, ¿qué tienen estos cuates de la Universidad de Sussex? Y me encuentro una maestría que se llamaba Innovation for Sustainable International Development. Dije, innovación ujú, más ujú, desarrollo sostenible, que era algo que ya me apasionaba. Dije, esto está hecho para mí, ¿no? claro, Bueno, ¿y sí. ahora cómo voy? Pues no hay con qué. Me encontré un programa de becas del gobierno británico, el programa Chevening, que está muy enfocado en gente que ya tiene experiencia profesional, o sea, no gente que acaba de egresar Ujú, de la ujú, licenciatura, no, es gente que ya tiene experiencia. Y sí. yo voy a aplicar a Chevening, pues ya hice todo esto, y apliqué a Chevening y tuve la fortuna de ser seleccionado para tener una beca para estudiar una maestría en el Reino Unido, en la Universidad de Sussex.
Aquí podría solamente comentar que eh, nos gustaría saber cómo es ese proceso para poder obtener una beca. Un poquito de preámbulo es que para yo poder obtener una beca, en mi caso, eh, yo logré generar algunas cartas de recomendación, porque yo trabajé en una empresa alemana que me permitió después ir a visitar a algunos profesores de algunas universidades. En tu caso, escucho toda esta experiencia laboral de creación de empresas, de emprendedores y todo. ¿Nos podrías contar cómo se genera esta beca? ¿Qué dificultades pasaste? ¿Cómo lograste quizá un currículum o una carta de recomendación? Quizá esos temas finos. ¿Por qué? Porque alguien que está en la universidad a lo mejor piensa, termino mi universidad y puedo aplicar a una beca. Está bien, pero a lo mejor esto que dijiste también es muy importante. Generar tú tu camino, generar tú tu experiencia, pero que esa experiencia esté quizá documentada para poder en un momento dado, pum, poner el documento y decir, aquí está mi beca, me puedes dar una beca, aquí está mi documento, me puedes dar una beca. Eso es lo que quiero decir. Y si podrías entrar en ese detalle para esos alumnos, por ejemplo, o esos jóvenes que quieren estudiar afuera. ¿Qué te parece? Sí, Ujú, no, no, me encanta la idea porque finalmente el programa de Chevening, porque es mucho más que una beca, hijo, ha sido un parteaguas en mi vida. eh, me ha ayudado, me ha dado muchos recursos, más allá de ese año en el Reino Unido estudiando una maestría. Y como te decía, conectándolo con tu pregunta, bueno, es una maestría, un programa que se enfoca en gente que ya tiene cierta experiencia. Yo creo que ahí la sugerencia o la recomendación sería que si hay alguien joven que está empezando su carrera profesional, pues que piense mucho en, bueno, qué tipo de proyectos, qué tipo de conexiones me pueden ayudar el día de mañana, como una referencia, por ejemplo, para aplicar para este tipo de becas, porque se pide mucho no solo para quienes otorgan la beca, pero también las mismas universidades, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, una carta de referencia. Entonces, pensar en tener esto en mente, en el caso de Chevening, creo que puede ayudar. Y también algo que se enfocan mucho, a ver, es una beca del gobierno británico. Me imagino que será similar en el caso alemán. ujú. Finalmente, evidentemente el gobierno británico también está pensando, bueno, ¿cómo damos estas becas y estas oportunidades a gente que en el futuro podamos generar estas sinergias y estas relaciones en donde, por supuesto, que la persona que obtiene la beca pues, tiene una gran ganancia. Ajá. También el Reino Unido y cualquier país que otorga una beca está buscando también, bueno, cómo también tenemos una ganancia de esa relación que hemos construido con nuestros becarios, pero también con los países de origen de estos becarios. Entonces, algo que preguntan en Chevening, y es también importante para aplicar este tipo de becas, es, bueno, primero, ¿cómo este programa quieres estudiar? ¿No? A ver, mano, ¿por qué quieres estudiar Innovation for Sustainable International Development? ¿Cómo este programa te va a ayudar a lograr algo? Pero entonces tener ese algo en mente también es importante, ¿no? Quieren saber, bueno, si esta persona se va, ¿qué va a hacer con este recurso que va a tener, con esta oportunidad? ¿Cómo nos aseguramos que no se pueden asegurar, vaya, pero cómo, Claro, cómo por lo claro. menos tenemos una idea de, Ujú, de que estamos invirtiendo estos sí, recursos en algo que podría tener un impacto, ¿no? Y evidentemente, al tratarse de una beca del gobierno británico, también una pregunta fundamental es, bueno, ¿por qué el Reino Unido? ¿No? ¿Por qué el Reino Unido? ujú, Entonces, ese tipo de cuestiones, pues bueno, fueron esenciales para que pudiera obtener la beca. ujú, Y de nuevo, ya lo seguiré contando ahora, es mucho más que una beca, es un programa, es una red. También hay una red de exalumnos de Chevening que estamos dedicados a sustentabilidad y que cualquier oportunidad que sale, preguntas, colaboraciones, se siguen generando. se Entonces, genera, ujú. ya hablaré más seguramente de Chevening porque estoy muy agradecido, pero de verdad que es una oportunidad y encantado que si alguien ve este programa y está en el proceso, quiere saber más, por favor, cuenten conmigo. Sí, es que al final es que lo tienes, es que no te queda otra que agradecer, porque sí, en mi caso también siento esa responsabilidad y esa gran, pues, la responsabilidad del juego de decir, eh, esto no es para mí, esto es para algo más grande que yo, ¿no? Y juegas en esas 2 direcciones, ¿no? O sea, del país que te acogió y del país de donde vienes, porque al final quieres que haya
esa sinergia también tú como persona, porque alguna vez, ¿sabes qué? Que todo lo que decías del embajador y los sueños y las visualizaciones que tuviste de joven, comparto mucho esas experiencias o esos sentimientos, porque uno no sabe dónde termina, dónde vas a aplicar lo que eres, pero sí pasa algo en la cabeza cuando uno es muy jovencito, que algo te dice: "Eso quiero". Y Ujú, cuando lo sueñas y lo puedes visualizar, sí que pasa. Eso no es algo que escucho ahorita de Manuel Meneses nomás, sino que hay muchos ejemplos en la vida de ese tipo de premonición, de previsualización de lo que uno puede ser, ujú. de lo que uno puede lograr. Y al final, pues eso, ¿no? Decir que sí es una responsabilidad. Pero tocas un par de puntos que me parecen muy interesantes y mire, y estoy muy de acuerdo, qué bueno que lo tocas. Es una responsabilidad, yo creo que sí, Carlos. Por una parte es una responsabilidad, pues sí, con el país que te da la beca, pero por otra parte es, y más quienes venimos a ver, si vas a Alemania o el Reino Unido viniendo de Mm, México, más tenemos una responsabilidad con nuestro país de origen, porque también es un privilegio. Es un privilegio y mucha gente tenemos acceso a eso gracias a que hemos tenido oportunidad de tener educación, una casa, alimentación, una red de apoyo. Entonces es un privilegio. Creo que con el privilegio viene una responsabilidad también de decir, bueno, ¿y cómo contribuyo de la mejor manera con esto de lo que he tenido oportunidad de acceder? Y con esto quiero decir también otra cosa. Y ahorita que decías también, cuando uno es joven, y en mi caso, eh, pasaron varios accidentes de la vida, ¿no? Y realmente tuve un momento muy difícil, o sea, mis años 20 fue muy difícil, fue una cosa de fracasos y emocionalmente fue muy difícil, uno se deprime y justamente mm, algo, y mm, aprovecho este espacio, algo que me hubiera gustado es escuchar, porque también uno se mete mucho esta idea de, ay, la gente exitosa es gente que tuvo claro, yo te decía, el camino me lo sabía, ya sabía este escalón, este escalón y llegas. Y de repente fue este escalón, se cae la escalera, se cae todo y no llegas y renuncias a muchas cosas y te vienes abajo. Me hubiera gustado mucho en algún momento encontrar a alguien que me dijera, ¿sabes qué? Me fue muy mal en la vida, fracasé, me descalabré, me sentí avergonzado de todo lo que me sucedió y se puede salir adelante. Cambiemos estas historias también de éxito, de, ay, de sí, la todo ese gente que éxito. siempre estuvo en el cuadro de honor. No. Y por otra parte, sí reconocer y reconozco, a ver, dentro de todos estos descalabros, tuve la fortuna, el privilegio de llegar a la UNAM y estoy eternamente agradecido con la UNAM, es mi alma mater, y también pude acabar una carrera en la UNAM, o sea, a pesar de que me descalabré, eh, por los privilegios y por lo privilegiado que soy, porque Ujú. me queda claro que si yo hubiera tenido que trabajar para llevar comida a mi casa u otras cuestiones, no tener donde dormir, no lo hubiera podido hacer. Entonces, Ujú, sí, también reconocer esos privilegios, porque creo que si queremos cambiar las cosas hay que reconocer los privilegios, pero también estas historias, ¿no? Es decir, a ver, ujú, uno no ujú, tiene que, no es éxito, 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 hay fracasos, hay descalabros, pero también creo yo, hay privilegios y hay oportunidades que no todos tienen acceso. He tenido acceso a muchas de esas oportunidades que me permitieron estar ujú, aquí y lo conecto con tu punto y sí creo que hay una gran responsabilidad si uno tiene acceso a esas oportunidades. ujú. Em, pero Sí. bueno, me perdí ya dónde estaba, en qué parte de la No, vida. no, está súper bueno, ¿no? Es que sí, sí creo que nos dejas tanta enseñanza con todas estas búsquedas desde a ver, yo me quedo ahorita en esa experiencia de la gente con problemas visuales. Ujú, Alguna vez nunca lo había pensado, ya me pasó hace algunos meses que lo empecé a pensar creo que no sé si habría conversado contigo o estaba viendo algo de este programa, pero me puse a pensar, ¿existen libros que han escrito gente ciega? Y debe haber. Y me acuerdo que hay una plataforma que se llama Audible. Y ujú, ahí le puse a ver iba a decir discos, libros escritos por ciegos. Y hay un montón. Y,
y no he tenido la oportunidad de leerlos, pero desde hacer fotografía, desde hacer literatura, desde una perspectiva que no eres completamente, uno que tiene los 5 sentidos, de repente dices, eso ni ha de existir, porque ni te lo imaginas. Eso ha de ser una gran experiencia también. Yo te cuento que la primera vez que llegué a Alemania y que hace uno el registro civil de que estás viviendo aquí, que vienes de México y todo, entonces te registras como ciudadano, me estaba atendiendo una mujer en la oficina del estado de la ciudad esta donde vivía, y cuando me recibe el documento que le quiero dar en la mano, ella hace así, o sea, se fue para atrás y yo pensé que se había caído de la silla, pero lo que estaba haciendo era que su silla se reclinaba tanto que ella podía mover sus piernas y recogía el papel con sus pies, Oh, porque no wow. tenía manos. Y trabajaba en una oficina del Estado en Stuttgart, en Alemania. Entonces ella recogía, sus pies eran sus manos. Y yo me quedé fascinado de que hubiera gente con estas limitaciones físicas que uno ni siquiera piensa, porque existen, o sea, eso es algo que es maravilloso y que creo que vamos hacia allá también en México. Y fue una gran oportunidad esta que tuviste, me parece, al poder experimentar eso, pues así de primera, en primera fila, ¿no? Lo que es Sí. incluso todavía más motivante, ¿no? Hacerlo por ellos, más que nada, o sea, más que otra cosa. No lo Y sé. agregaría, no, a limitaciones, o las limitaciones o discapacidades, y finalmente sí, es un mundo donde no todas las personas tienen el mismo acceso. Pueden ser físicas, pueden ser mentales, emocionales, o también de acceso a oportunidades, ¿no? Y finalmente creo que ahí hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Ujú. Déjame conectar algo con un punto, porque no sé quién va a Sí, sí, sí. escuchar este podcast, pero creo que Sí, algo sí, sí, que claro. también me pareció interesante ya estando, y bueno, y llego al Reino Unido justo con la beca del programa de Chevening, que agradezco enormemente. Fíjate que algo, y habiendo trabajado antes muy de cerca con todo este sistema de los centros públicos de investigación, del CONACYT por lo del periodismo científico, algo que yo me pregunto, y no me pregunto, creo que una oportunidad no aprovechada, y es una tristeza, no sé cuántos becarios tiene el CONACYT. Ignoro cuántas personas se han ido becadas a estudiar una maestría, un doctorado por el CONACYT. Algo que aprendí de Chevening, y yo te decía, Chevening no es una beca, es un programa en donde una vez que ya terminaste, generan contenido, eventos, redes temáticas, tienen un fondo para proyectos innovadores de exalumnos, la gente se mantiene conectada, nos echamos la mano, nos compartimos oportunidades. ¿Cuánta gente no ha pasado por los programas del CONACYT? ¿Dónde están esas bases? ¿Quién tiene esas bases de datos? Es decir, Absolutamente. voy a hablar con todos los becarios del CONACYT. Vamos a ver cuántos de esos becarios están todavía vivos, qué están haciendo. Exacto. Y te apuesto que tienen unas ganas de contribuir a hacer algo, nada más que no saben por dónde. Me parece una, Mm, una oportunidad desperdiciada. totalmente, totalmente. Pero le pasa a nuestras universidades también. O sea, ya Ah, sin sí. nombrar nombres, o sea, yo tengo la puerta abierta en mi alma mater en la UNAM pues no te llaman, o sea, no es que no te llamen, si te llaman y te podrían decir cosas, pero no lo aprovechan porque no está el sistema. Creo que tiene que ver con algo que decías. Si no está la infraestructura, ¿quién se va a encargar? Porque el día a día se los lleva. El día a día de sacar lo Sí, sí, demás sí, sí, sí. adelante se los lleva, pero tú dices, señores, ahí estamos. Y, y la pandemia fue una gran oportunidad porque se generaron todas estas conversaciones, estas conferencias virtuales, y alguna vez yo veía a todos esos alumnos sentados en los auditorios, pero después se apagó y sí, es una gran oportunidad perdida. Totalmente de acuerdo contigo. Y no sé, espero que lo vea la próxima persona que se haga cargo del CONACYT. Ojalá, Y si en algo ojalá, podemos contribuir adelante, ¿no? sí, La misma red, ya hablaremos de totalmente, esos temas, la misma red de mexicanos en el exterior, pero bueno, ya llegaremos a ese tema. sí.
Sí. Siguiendo con el recorrido, Reino Unido fue otro punto de quiebre. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente me dan la beca, me voy a la Universidad de Sussex y yo te decía, yo no sabía qué era la Universidad de Sussex. Bueno, la Universidad de Sussex es la universidad número uno en temas de desarrollo y ha sido por muchos años la mejor universidad en temas de desarrollo. Me dio una perspectiva muy diferente de este mundo, a ver, un poco de la innovación, sí social, pero como con mucho este carácter emprendedor, estando en México con mucho esta influencia de Estados Unidos, de lo que es un emprendedor y un emprendedor Ujú. social, y de repente es como más aterrizarlo a la realidad del desarrollo, los retos del desarrollo. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, por lo que aprendí, por la experiencia de vivir, finalmente, después de tantos años que ya había renunciado a la idea, lograr eso y por la gente que conocí, que tengo entrañables amigos de la Universidad de Sussex, que los quiero mucho y que seguimos de repente platicando y viendo qué es lo que se puede hacer. Sí. Entonces, regreso a México ya con este nuevo lente, ok, desarrollo sostenible, además estamos hablando, me fui en 2015. 2015 se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, para mí fue como regresar a Circo y decir, a ver, Ahí. ¿cómo traemos estos procesos de innovación, procesos participativos, centrados en las personas, para generar proyectos que contribuyan a avanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030? Entonces, fue muy interesante porque pudimos hacer proyectos financiados ya por agencias de cooperación para el desarrollo, una de ellas la conoces muy bien, la GIZ, Ujú. y pudimos trabajar maravilloso con la Fundación Kellogg en Estados Unidos, que tiene una línea bien interesante de equidad racial, y fuimos los Ujú. primeros consultores no estadounidenses en trabajar directamente para la fundación. Nuestro cliente era la fundación. Estábamos trabajando un proyecto interno para ellos como fundación. Entonces, de repente, tener estos mexicanos ahí en sus oficinas en Estados Unidos trabajando además sobre temas de equidad racial en un mundo, te estoy hablando de 2016, Ujú. donde Ujú. estaba pasando todas estas cuestiones, Sí. fue fantástico y fue un aprendizaje. Entonces, de alguna manera, he tenido la oportunidad en mi vida de aprender mucho haciendo, ¿no? Y me gusta aprender haciendo las cosas. Creo que, no sé, hagamos, no hay mejor manera de aprender que hacerlo o platicar con la gente, como te decía, bueno, alguien sabe, a ver, hablemos, Y ¿no? aquí voy a ser un poco incisivo en el sentido de que estamos en el año 2024, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ves estos temas de inclusión racial, de qué está pasando a partir de lo que tú encontraste, tú viste en esta fundación y lo que le está pasando en ciertas partes del mundo a esta inclusión, a este problema de racismo, de la derecha, que es, ¿cómo ves el mundo en este momento a partir de eso que viste tú? ¿Estamos Ay, bien o es no. simplemente mercadotecnia, noticias amarillentas? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Se ha avanzado, por supuesto que se ha avanzado y hay mucho por hacer. De nuevo, creo que la complejidad de estos temas es que es una cuestión estructural. O sea, ser racista no es lo que yo te pueda decir, vives en un sistema que está diseñado para ponerte todas las trabas para que consigas trabajo, para tener acceso a oportunidades de vivienda, en donde vives, en donde naces, qué tono de piel tienes. En muchos países determina las oportunidades a las que tienes o no tienes acceso. Punto, San, se acabó. Entonces, Mm, no, hay, mm, hay, hay mucho por hacer y creo que no lo vamos a lograr okey, si no entendemos que es una cuestión okey. estructural que está metida Ujú, en nuestro día a día. Y ujú. creo que la perspectiva como mexicano viviendo, y yo en México pues, soy blanco, yo en México soy blanco y tengo los Sí, privilegios de claro. una persona blanca en México, Ujú, pero viviendo aquí en Holanda, creo que también te da una perspectiva vivir fuera, de repente ujú, contrastas cosas que muchas veces ujú, uno tiene internalizadas viviendo ujú, en una esfera en México y que dice, ujú. híjole, no me había dado cuenta que decimos esto o hacemos esto y Sí, probablemente no está bien, ¿no? sí, Y también de este lado, te das cuenta y dices, híjole, estos güeros sí. y de repente como que no entienden muchas cosas. Ya nos Em, salieron 2 programas adicionales. Este sería otro tercer programa de lo que es el sentimiento como mexicano en el extranjero, ¿no? Yo tengo una teoría de que yo o era muy tonto, bueno, que puede uno seguir siéndolo, pero no me daba cuenta de ese racismo. Y hoy en día, al ser más viejo, digamos, ya viviendo aquí, hay cosas que me doy cuenta y digo: "¿Será porque ya hablo mejor el idioma o porque el mundo está cambiando?".
pero de repente te ves confrontado con cosas que dices, bueno, a lo mejor me lo dicen pues porque ya me ven viejo, cansado, ya, ¿sabes? Y no hay una respuesta lógica, lógicamente, pues no es fácil responder Pero eso. es un tema, mira, y es un tema bien interesante. Y hay una cosa, el racismo internalizado, que también la Sí, gente se mete y de manera inconsciente y se lo cree uno mismo, ¿no? sí, también. Y cuando digo cuestiones estructurales, mira, nos pasó algo muy interesante con la fundación en un proyecto y también, a ver, con estos acercamientos y procesos de diseños que utilizábamos, ¿no? El design thinking, hay algo muy usado, es como confía en el proceso, trust the process. Es como si eres un facilitador, le tienes que dejar claro a la gente, confía en el proceso, va a ser como Messi, va a ser un relajo, pero al final vamos a salir, pero Ahí tienes que vas a ver. confiar en el proceso. Ya, Entonces, bien. siempre en estos procesos de diseño, siempre va a haber complejidades, siempre va a haber fricciones, más trabajando en un tema como este, en donde la gente está emocionalmente implicada Totalmente. y en algún momento una conversación empezó así como la efervescencia de esta conversación se está calentando un poco, pero además teníamos que movernos porque tienes una agenda, ¿no? Tun, tun, tun. Como consultor tienes que entrar, salir y entregar. Entonces, Ujú. como, oigan, necesitamos movernos y se me ocurre, trust the process, confíen en el proceso. Y una persona, una mujer negra, me dice, estamos hablando de Estados Unidos, Manuel, yo vengo de esta realidad en donde esto ha pasado con mi familia, esto ha pasado esto pasa en el Claro, sistema, claro. y tú me estás pidiendo que confíe en algo. Entonces, a eso me refiero con la parte estructural, Sí, sí, ¿sabes? totalmente. Es Sí, esta claro. parte Uy, estructural. Entonces, durísimo. bueno, es un tema muy, muy complejo. Y mira, y si voy a meter un poco aquí, el otro No, no, día dale, este dale. señor Salinas Pliego subió en su Twitter un video provocando que hablaba de justamente de la diversidad y la inclusión, y entonces decía que ahora con esto, que las mujeres ahora buscan tener más lugares, pues porque pueden, y que ahora tienes que contratar, cito, 35 negritos y quién sabe cuántas mujeres, cito al señor Salinas Pliego, porque sabe que Terrible, no le va a terrible. pasar absolutamente nada, Sí, no, ¿no? pues están Pero te das cuenta, este es bien. uno de los tipos más poderosos, más allá del dinero y Mm, poder, mm, y representa, creo que esta clase empresarial arcaica, oxidada, que afortunadamente ya va de salida, pero ujú. cuando ves estos discursos y de cuánta gente en la clase política, es cuando te das cuenta y dices, híjole, el mundo está, nos falta, Avanzando. Bueno, sí, no, nos falta todavía, sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno, pero todas estas Sí. cuestiones estructurales, de alguna manera, la maestría me dejó verlas, regresé a México, con Círculo tratamos de hacer estos proyectos. Fue maravilloso, fue un aprendizaje maravilloso. Y tratamos de generar también un ecosistema de gente bueno, vamos a discutir estos temas con nuestros clientes, aliados. Pero en todo este inter de la historia que te cuento, en casi todo este tiempo, em, mi novio estaba en Holanda, se había ido a estudiar aquí a Holanda desde el 2012. Yo ya te estoy Ujú, hablando del 2016, 17. Entonces, que llevamos ujú. una relación de larga distancia de muchos años, ya habíamos estado juntos 3 años antes de que se viniera para acá. Entonces, en algún Órale, momento, qué sí, ese era chido. otro proyecto de la vida, ¿no? Un proyecto muy Ujú. esencial, vital. Mucho más esencial, claro. Exactamente, entonces en algún momento fue, ¿cómo llegué hablando? Bueno, fue en algún Ahí. momento decir, a ver, vamos a estar juntos, queremos estar juntos, sí. Mm, Le dije, ¿te vas a venir para acá? No, no, él estaba haciendo cuestiones de ciencia, se quería dedicar a la ciencia y tristemente sí, no hace mucho sentido hacer ciencia en México, es muy difícil, no, sí hace sentido, pero es muy difícil ujú, sí, comparado con hacer ciencia en muchos países de Europa. Pero no, me voy totalmente. a quedar. Pues bueno, pues si queremos estar Mm. juntos, pues bueno, un par de sesiones de terapia después y un volado después, me voy a Holanda. Entonces, Qué bueno, buena. llegué a Holanda en abril de 2019, a Países Bajos, Ujú, ujú, y desde que me vine acá, decía, bueno, si voy a estar allá, yo quiero seguir haciendo mi camino en temas de innovación o de sustentabilidad, desarrollo sostenible, esto es lo que me apasiona. Entonces empecé a buscar oportunidades y encontré esta organización que se llama GRI, el Global Reporting Initiative,
Ujú, ujú, Básicamente el GRI es una organización que tiene 26 años en el mundo de la sustentabilidad, en donde ahora ujú, levantas una piedra y van a salir 600 organizaciones. Bueno, GRI lleva ujú, 26 años. ujú, GRI se, estándares de sustentabilidad. Son los estándares más utilizados por las empresas en el mundo. Es un estándar voluntario, lo cual tiene mucho valor porque nadie obliga a las empresas a utilizar GRI. En algunas jurisdicciones sí, la minoría. Y sin embargo tiene una adopción enorme. Entonces, las empresas utilizan nuestros estándares para poder identificar cuáles son sus impactos. No los bonitos que les encanta hablar de, ay, tenemos este. No, no, a ver, sí, por Tenemos supuesto que celdas hay que. solares, ¿no? Y ya, Sí, ya sí, estamos y te haciendo algo, ¿no? enfocas en lo positivo, pero no, Sí. los impactos, bueno, sí que bueno que haya positivos y por supuesto que es importante entenderlos, incrementarlos o acelerarlos, pero sobre todo cuáles son tus impactos negativos hacia afuera, ¿no? Hacia el planeta, o sea, en el medio ambiente, hacia las personas, Ujú, incluyendo toda la parte de derechos humanos, hacia la ujú, economía, y más allá de poderlos identificarlos, de poder identificarlos y reportarlos, bueno, hay que gestionarlos. ¿Cómo te aseguras de gestionarlos, crear estrategias, programas, políticas? ¿No? Entonces es lo que hacemos en GRI. Yo estoy a cargo del equipo de Community. Y Community, lo que hacemos en Community es, tenemos una red global son 550 organizaciones en todo el mundo, empresas la mayoría, que reportan con impresionante. GRI. Y lo que Ujú, hacemos es una comunidad, es una plataforma de aprendizaje colectivo para mejorar la práctica del reporting, de la elaboración de informes y poder, pues bueno, tener mayores impactos positivos. Entonces llegué con ese gorro, con esa cachucha a Holanda, llevo 5 años trabajando en GRI ujú. em, y pues nada, hasta. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de GRI? ¿Cómo pudiste, por un lado, tu manera personal y tu manera profesional de decir, aquí me tengo que meter? ¿Fue un poco suerte? ¿Fue un poco insistencia? Yo te voy a decir, por ejemplo, siempre quise trabajar en GE, General Electric, ¿no? Y intenté como 4 o 5 veces, nunca me agarraron. Y siempre me ha gustado la parte mecánica de lo que hacen, la parte mecánica me encanta. Entonces, bueno, yo quería entrar por ahí, por el lado de las turbinas, y bueno, nunca entré. Ahora estoy en el lado de las centrífugas, que es parecido a una turbina, pero eh, sí es difícil a veces. Una cosa es querer y otra es ya después que te agarren, ¿no? En las empresas Ujú. así. Me imagino, y lo pondremos en el video después, hay algunas burbujitas, qué es GRI, dónde está la sede y todo, pero ¿cómo llegas a GRI? ¿Cómo fue tan complicado, tan fácil? ¿Cómo nos podrías decir? Pues creo que fui muy afortunado en ese sentido, porque, a ver, yo había escuchado GRI, estaba en el ecosistema de impacto y había escuchado GRI, muchas empresas en México utilizan GRI, muchísimas, las grandes Okey, empresas. okey, Sí, las grandes empresas que te imagines, sobre todo las listadas, utilizan ujú. GRI para trabajar en estos temas. Entonces yo había escuchado, pero no sabía exactamente, a ver, Ah, estándares, no tenía idea. Pero okey. bueno, pero cuando vi esta oportunidad, sobre todo que tenía que ver con relacionamiento con estos actores, a mí es mi mero mole, me encanta hacer todo lo que tiene que ver con relacionarse, generar alianzas, crear Ujú, cosas en conjunto. ujú. Entonces apliqué. Creo que también la experiencia que ya tenía, me ayudó. Entonces tuve mucha suerte porque básicamente cuando llegué a Holanda, había hecho yo la entrevista con GRI, me preguntaron, ¿tienes ya el permiso de residencia? Todavía no lo Buenísimo, tenía. buen tema, gran tema ese. Ujú, muy buen punto. Entonces, Ujú, sí, pero aquí yo no sé si ya cambió en Holanda, pero también otra cosa. En Holanda, si uno ha estudiado un programa de posgrado, cuando yo me vine, ujú. em, 3 años antes de aplicar para una visa, hay una visa que la llaman de búsqueda de trabajo. Entonces te dan una visa para poder venir y buscar trabajo 1 año. Entonces tienes 1 año para poder vivir aquí buscando un trabajo. Si encuentras un trabajo, te puedes quedar. Siempre y cuando hayas tenido un posgrado, dijiste.
Siempre y cuando ¿o su no? condición es, claro, pues el norte global, por supuesto que lo que quieren es jalar y atraer y quedarse el talento, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, si tienes un posgrado en una de las que estén rankeadas como 200 mejores universidades del mundo y te dan unas listas, puedes aplicar. Mm, Y aquí algo que ujú. funciona, si eso dice la letra, si al pie de la letra va a ser. Así lo van a hacer, En ok. algún momento, no sé el último ranking, la UNAM estaba en el top 200. Sí, 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 Que quiere decir que sí, sí, sí. cualquier persona que haya estudiado un posgrado en la UNAM en los últimos 3 años, habrá que ver ahora, ¿eh? Yo no sé. Es elegible, Es claro. elegible y aquí si eso Buenísimo. dice la letra, eso dice la letra. Entonces, bueno, así fue Ujú, que me vine para acá. No tenía todavía, ya había empezado el trámite, no tenía ujú, la visa aprobada. Entonces hice ujú. la entrevista, Buenísimo. nos caímos muy bien y todo, pero les dije, ¿qué creen? Pues no me la han dado. Pues dijeron, pues bueno, pues híjole, pues para la Esperamos. próxima. Ah, Pero te sí, dijeron no, para la no, próxima. sí, porque no tenía yo nada de visa. Ya, ya, Cuando ya. después me la dan y regresando, llegando aquí, lo primero que hago es, le escribo busco en LinkedIn a la que era la directora que estaba contratando, le encuentro y Ujú. le digo, oye, ya llegué, y ya me imagino que ya tienen a alguien, tomémonos un café, acabo de llegar. Me Qué buen habló tip. Recursos Humanos de vuelta. Escuchen, escuchen. Sí, no, no, Buenísimo el tip. casi toda la gente te va a abrir puertas y espacios. Y entonces, pues ya me tomé un café con ella, tenían todavía la plaza vacante y bueno, así fue que llegué hace 5 años y aterricé sobre blandito, me considero muy afortunado, fue una jefa Ujú, holandesa, ujú, Sabine, y ya, ujú. vaya, me ayudó a aterrizar, a entender, a navegar aquí las aguas, porque los holandeses son muy directos, y ¿Así? los mexicanos no somos directos, los mexicanos le damos la vuelta a todo. Sí. Los alemanes, ni qué te Totalmente. digo, Carlos, los Sí, sí, alemanes, sí. esos son todavía más, Sí, sí, ¿no? sí, Más súper directos. directos, no hay Sí, miramientos, no hay sí. nada ¿cómo se dice? No hay se me olvida la palabra, Gnade en alemán, pero bueno, ya lo diremos, sí, 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 sí. No Pero es mercy, no mercy, interesante. eso en Pero es inglés. interesante porque contrastas, digo, algo digo, es difícil, es un golpe, es un shock al principio, es como la gente es así tan bruta, ¿no? Sí, 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 Pero al mismo sí, tiempo algo que agradezco muchas veces decir, bueno, pero tienes la claridad de que si no quieren te exacto, van a decir que no y que te no, ahorras y se tanto acabó. tiempo y tanto Sí, sí, remedio, porque yo sí, me acuerdo allá con exacto. clientes que era como, está padrísimo el proyecto, nos encanta, sí, luego nos hablamos. Dientes para afuera, como Y 6 decimos. meses después seguías escribiéndoles, oigan, pues nos dijeron que Sí, sí, lo van a. terrible. Entonces digo, pros, contras, ¿no? Em, Mm, pero bueno, aterricé en blandito, afortunadamente en GRI, ya llevo 5 años ahí en la organización y está pasando muchas cosas muy interesantes. Entonces también tuve la suerte de llegar a una organización en medio de tantos cambios en Europa que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen un acuerdo verde, con una visión de dónde está Europa en el 2050 y entonces para sí, poder llegar tremendo, allá, ¿qué tremendo. creamos en términos de necesitamos crear marcos de políticas y programas y estándares, ¿no? Y directivas. Entonces, en toda esta efervescencia, bueno, creo que es muy afortunado poder trabajar en ese espacio para tratar de entender un poco, influir idealmente. Em, Ujú, pero en sí, el Inter, o más bien antes de esto, y por la conexión que ya tenía te dije, de la red global, pues desde por mm, Zavala, que lo conocí en el Silicon Valley, había hablado también, gracias al trabajo periodístico de, por ejemplo, en investigación y desarrollo en esta plataforma, con Víctor del Río, en Australia, mexicano, lleva más de 20 años en Australia y qué que trató de maravilla. impulsar que se creara un sincrotrón en México y se llegó a tener conversiones con el estado de Hidalgo. Al final no se pudo hacer el proyecto, pero bueno, ha impulsado N cantidad de cosas. Estando en Reino Unido, bueno, conecto con la gente de la red global también. Oigan, ¿qué están haciendo? Yo siempre he tenido este interés. Y en 2012 no es cierto, en 2019, 20, ya no me acuerdo ni cuándo fue la pandemia. eh, Ajá, 2019, pero el problema llegó 2020. Ajá, cuando 2019, lo cerraron. 2020, Ujú, y déjame regresar a In Spanish, cuando hablaba con esta gente. ujú. Hablando con Sam Pitroda, que fue uno de los creadores, te digo, de los mayores impulsores de la innovación digital en India. Es el hindú, correcto, eso es. Exactamente, Sam Ajá, sí, Pitroda. sí. Ujú, Me dijo en la entrevista, le dije, a ver, ustedes tienen un problema de fuga de cerebros. En México también se habla de la fuga de cerebros. ¿Cómo lo ves? Y me dijo, mira, el mundo está,
tan acelerado y cambiando que no puedes evitar que la gente, y más cuando hay estas Se disparidades, mueva, ¿no? se Ujú, mueva. ujú. Evidentemente van a terminar saliendo, pero el punto es cómo cambias el enfoque hacia la fuga de cerebros y lo conviertes en una oportunidad, ¿no? Y me decía, en inglés era, how do you take brain drain and you turn it into brain gain Brain through game, brain me encanta. chain, ¿no? Brain Entonces, ¿cómo change, conviertes brain esta chain, fuga en encadenamiento de cerebros? Y son de las cosas que se te quedan tatuadas así como... Me Y encanta, me entonces, encanta, me encanta, güey. Sí, 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 eso está increíble. pero volviendo a lo Revienta del las cabezas, CONACYT, güey. Puf. volviendo al CONACYT, y para mí Sí, siempre eso ha sido sí, una cosa, ¿por qué no estamos aprovechando estas redes que ya tenemos? Bueno, estando viviendo en Países Bajos, para mí, bueno, y ahora como ya estoy aquí, ¿cómo sigo conectado? ¿Cómo seguimos contribuyendo? Porque además México tiene, y esto lo conecto con diáspora y la red acá, tenemos la segunda mayor diáspora en el mundo. totalmente, sí. 12 millones de mexicanos viviendo fuera de nuestras Nuestro bonitas país. fronteras, Ujú, ¿no? ujú. Tristemente, cuando se habla de la diáspora o la migración mexicana, se limita la conversación a la remesa. Pues, ¿cómo no? Hace 2 años fueron 50,000 millones de dólares. La Traemos mayor más que fuente. Pemex, ca. Digo, no es, Es no es más que difícil, Pemex. Carlos, no es difícil, pero, pero es la mayor fuente de ingresos para el país. Pero al limitar, al poner de este tamaño, como los caballos que nomás tienen así, no pueden ver más allá, estamos perdiendo la perspectiva de que estas 12 millones de personas, a ver, porque tú vivas en Alemania y porque yo viva en Holanda, tú no sabes más, ni yo sé más, No, 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 para nada. tienes una perspectiva distinta Ujú, que te ujú, da haber vivido no sé cuántos años ahora en ujú, Alemania, ¿no? ujú, ujú, Tengo una perspectiva distinta que me da haber vivido 5 años en Holanda. ujú. Entonces, imagínate todas estas perspectivas, más todos los accesos a recursos que se pueden tener, Por accesos supuesto. a redes, y recursos me refiero no únicamente financieros, conocimiento también es otro recurso, ¿no? Accesos a redes, ¿no? Ujú. Todo esto es algo que no estamos aprovechando porque los mexicanos aportamos remesas. Entonces, para mí era como, ¿cómo le hacemos para aprovechar ese potencial gigantesco? Y ya existe la red y la red me parece un modelo bien interesante, la red Maravilloso, global. sí, claro, Y ahorita estoy totalmente. empezando un proyecto para entender, por eso acabo de hablar con Jorge Zavala, con Héctor del Río, para entender, porque también es algo que creo que es una oportunidad perdida. ¿Cómo se crean estas redes? ¿Cómo, Ujú. cómo, cómo estas redes son exitosas o por qué fracasan estas redes? ¿No? Es un tema que me apasiona. Em, entonces, con la pandemia, ya traía la idea un poco antes, por Círculo y por lo que hacíamos en México en el ecosistema de innovación, conocía a la persona que en este gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Estaba a cargo, fue puesta como responsable de liderar la Agenda 2030, Ujú, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, GEMA. ujú. Entonces, Gema. como la conocía y bueno, y tenía esta red ya construida que también para mí ha sido como vas construyendo una red, me muevo a un lugar y una red y más gente y somos más. Entonces ya tenía una Tú red. organizaste el conversatorio con Gema, lo Y recuerdo muy bien. esa fue la Ujú, idea, decir, a ver, si esta señora está a cargo de la Agenda 2030 para México, ujú, está metida en el gobierno, nos ujú. puede gustar o no nos puede gustar un gobierno, pero si quieres que los cambios sucedan, tienes que tener interlocución Y con los participa, el actores. gobierno somos todos, participa. Sí, pero al ¿Te final del gusta? día, Participa. pues quienes mueven las palancas y quienes son los tomadores de decisiones son Sí, ellos. Entonces, sí, sí. tienes dos sopas. O no tienes diálogo y pues bueno, Ya, o te dices, bueno, volteas ¿cómo encuentro la manera de dialogar? ¿No? correcto. Em, Totalmente de además, bueno, acuerdo contigo, no, pero totalmente de además acuerdo contigo. pertenecer a un gobierno no quiere decir que ideológicamente estás en la misma línea. Y Gema tiene claro el tema de desarrollo sostenible, creo que es una persona que tiene mucha claridad en ese sentido. Y bueno, ahí había ciertas fricciones también, ¿no? De Mm, ver que las cosas no iban en sí, una dirección en donde sí, pero también nos pasa a comparto, creo que todos en el tienen que ir. trabajo. Te pasa a Sí, ti en el trabajo, en el mío. Hay fricciones, no te puedes llevar bien con sí. todos, ¿no? No, pero creo Normal. que aquí era más bien una cuestión ideológica y hablando de Okey, desarrollo okey. sostenible, o sea, sí es una cuestión que creo que es fundamental. Pero bueno, el punto Mm. fue, hablando con Gema, fue a ver, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las prioridades? Y también eso. Hay 17 objetivos. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están los temas urgentes? ¿Por qué no vienes y nos platicas?
Y de este lado, yo puedo traer una red de mexicanos. De nuevo, la gente, ¿cómo ayudo? No sé cómo ayudar. Entonces fue el primer conversatorio, tú estuviste en ese primer conversatorio, Ujú. vamos a hacer un Lo primer recuerdo. conversatorio, Muy bien. Ujú. con Gema Santana, para que comparten, nos compartió, bueno, estas son las prioridades, estas son las áreas de oportunidad, aquí es en donde se necesita colaboración, más foco, y hubo 101 mexicanos de 18 países, desde Australia hasta Uruguay, desde las 3 de la mañana hasta no sé qué hora, conectados, escuchando, dialogando. Fue maravilloso, la gente muy Totalmente. entusiasmada. Y al otro día ese fantástico conversatorio, Gema presentó su renuncia. Este, Sí, y, y, y la gente entonces estaba, Manuel, ¿y ahora qué hacemos? sí, Bueno, pues seguir trabajando. Pero increíble. así fue que nació el proyecto de Diáspora 2030, que ahí está el loguito, por allá, ¿no? Aquí lo tenemos. Por allá. Sí. Diáspora 2030. Entonces así fue que nació Diáspora 2030, porque dije, bueno, ¿cómo hacemos esto? Una plataforma. Entonces fue, claro, Diáspora 2030 nace como una plataforma que busca generar espacios de diálogo, de intercambio entre mexicanos que vivimos en el extranjero y que contribuimos al desarrollo sostenible porque trabajamos en estos temas, nos apasionan estos temas con México, cómo generamos puentes, conversaciones, diálogos, alianzas para el desarrollo sostenible. Entonces, Ujú. lo que busca hacer Diáspora es este espacio para generar estas conversaciones y poder contribuir de manera positiva. Entonces, hicimos, bueno, el primer conversatorio con Gema, el segundo encontré una mexicana, bueno, no encontré, ella me encontró a mí, yo creo, porque fue a través de un contacto en común, Oriana Familiar, una mexicana en Canadá, Ujú. liderando iniciativas de economía circular en Quebec, con no Ujú. me acuerdo cuántas empresas, eran 400 empresas, donde los residuos de una eran la materia prima de otra. Y de nuevo es como, no es que Oriana sepa más, porque vive en Canadá, No, 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 pero no. tiene una experiencia Ujú. que creo que es muy interesante. Oye, ¿cómo le hacen en Canadá? ¿Y por qué en Canadá sí funciona? ¿Y qué Ujú. ha fracasado? ¿Y qué, cuáles han sido los éxitos? Ujú. Entonces fue, bueno, Oriana, ahí está el foro. Y después, pues bueno, tuvimos el resto de los conversatorios con una mexicana que está en una posición de liderazgo altísimo en el Banco Europeo de Reconstrucción para el Desarrollo. Rebeca Moreno, que está en la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra, liderando Tuviste el la visita en tema. Ginebra, recuerdo. Esa es la que quería yo mencionar. Rebeca Sí. Juárez, Rebeca Moreno, que está liderando todo el tema de inteligencia artificial, porque todo uno dice inteligencia artificial, ChatGPT, bueno, ella está liderando este tema para la asistencia humanitaria, ¿no? Este, Increíble. entonces hubo 8 conversatorios en total. Digamos que el diferenciador de estos conversatorios, y mira, y déjame, voy a compartir pantalla aquí, Comparte, comparte. Esperamos que funcione sin problema. Sí, tú creo que dime si estás se puede ver. compartiendo. Sí, sí estás compartiendo. Se Entonces, ven todas tus pantallas. Ahora sí estás compartiendo en modo, sí, esto presentación. Esto es Ujú. justamente los conversatorios, ¿no? Gente Sí, de todo el mundo, mira, es sí, Victoria Márquez Mes del Banco Europeo de Reconstrucción para el Desarrollo, sí es la generar recuerdo. plataformas para Ujú. que nos compartan su experiencia, su perspectiva, pero sobre todo podemos generar diálogos. La intención es que del otro lado, quienes están escuchando, pues bueno, gente del gobierno en sus diferentes niveles, gente de la academia, universidades, emprendedores, empresarios, Mm, en fin, ujú. realmente es crear estas plataformas. Ella es Sí. Rebeca. Ujú, ujú, Entonces, estas documentaciones gráficas que se ven acá, ¿no? ujú, También fueron financiadas gracias voy a dejar de compartir pantalla ahora, ujú. al apoyo del gobierno británico. Te decía que Chevening tiene no solo un programa de becas, una vez que terminas y tienes proyectos innovadores que tienen un impacto positivo, bueno, tienen un financiamiento. Entonces, esto fue financiado por Chevening, Ujú. afortunadamente. Y ahora estoy en esta siguiente fase de Diáspora 2030 MX, así surgió. Por supuesto que la diáspora mexicana y mi país seguirán siendo la prioridad, pero la evolución es Diáspora 2030 como una plataforma para acercar a las diásporas del sur global, con que estemos dedicados al desarrollo sostenible con nuestros países de origen para generar colaboraciones, alianzas para contribuir al desarrollo sostenible en general. Entonces Me quiero que encanta, lo mismo sea para la diáspora de me Ecuador. encanta. Acabo de hablar con la gente de Ecuador, de Perú, de Bangladesh, de Zimbabue, en fin, ¿no? Entonces Ujú. realmente las diásporas tenemos un gran potencial, podemos contribuir al desarrollo sostenible y es lo que me mantiene despierto
ahora con mi otra cachucha, la que no paga las cuentas, pero que realmente busca contribuir, Carlos. Y todo eso No, para está contestar tu maravilloso. primera pregunta. De ser embajador, ¿o cuál era la Pero al primera? final, pero mira qué bueno que lo traes, porque al final es eso. Nunca Sí. pude ser embajador el del caminito tú llegas aquí bro, y entras al Servicio Exterior Mexicano y te nombran embajador. Yo hoy me considero un embajador. Hoy tengo la oportunidad de hacer cosas por mi país de la Ujú, manera que me apasiona además. ujú, Más no ujú, tengo un jefe en un gobierno que me dice esta es la línea y ya, ¿no? ujú. Entonces, la verdad es que al final pude darle la vuelta a la tortilla y pues bueno, muy contento, muy Me entusiasmado encanta, me y encanta viendo qué tu, más tu, hacemos. tu energía, tu visión, tus experiencias creo que nos dejan una esperanza maravillosa para poder seguir adelante y, y la verdad es que la motivación está ahí. Sí, si alguien nos va a escuchar próximamente, creo que es uno de los podcasts con el cual se van a sentir más motivados para seguir adelante, para seguir intentando, porque todo lo que has contado es realmente una gran experiencia y gran trabajo. O sea, nos queda mucho eh, el tema de no todo es éxito en la vida. Es que es serpiente y escalera. Subes, bajas, pero no quitar el dedo del renglón. Me estoy poniendo ahí con frases muy, muy típicas, pero es que si quieres lograr algo, tienes que seguir picando la piedra, pam, 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 hasta que veas la luz, ¿no? Me imagino ahí, estás en una cueva y picando las piedras como en una mina y de repente ¡pum!, se abre una luz de lo que sea que encuentres, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que nos estás poniendo y compartiendo en este podcast. Mm, Y agregaría picar piedra y sobre todo y colaborar. O sea, creo que esa parte es fundamental. Digo, no por nada el objetivo de desarrollo 17 es alianzas para lograr los objetivos. No, no podemos hacer nada desde el yo individuo. Necesitamos colaborar, es importante, ¿no? no, Sumar superpoderes, sí. perspectivas, ¿no? Y de nuevo, es mucho la visión de este proyecto de Diáspora 2030. Sí, no, y lo digo en el sentido de un jovencito que esté saliendo de la universidad, que piensa que no trae nada para ofrecer. O sea, ahí quizá me faltó un poquito poner esa perspectiva, porque yo quiero motivar a esos mexicanos que están todavía, digamos, casi en el huevito, ¿no? Queriendo salir, y por eso hago esa mención del picar la piedra, pero nosotros ya llevamos un camino recorrido, y aquí está, o sea, abramos el diálogo y sigamos adelante, y solo me corrijo con eso nomás. Pero sigue, por favor. No, no, digo, por eso te decía, esto es para responder tu primera pregunta de cómo llegaste acá. Bueno, así llegué acá. Este, Bueno, y no, una es que respuesta un poquito larga. no, cálmate, no, es que está increíble. Y nosotros llevamos ya 1 hora 58 minutos grabando. Podríamos seguir con algo más o nos pasamos a la famosa, la famosa etapa de sosténme esta y podemos ir cerrando poco a poco, porque Como tú veas, tengo como venga, 20 minutos. venga, vamos a ver, te voy a poner aquí estas primeras 5 preguntas y vemos cómo vamos saliendo. De todos modos, como te decía anteriormente, todo lo que se esté grabando lo editamos, primero lo revisas tú. Esta parte, por ejemplo, aunque está grabándose, se va a editar. Déjame pasar a las... ¿Dónde las tengo? Aquí está. Como te decía anteriormente, me cuentas, en un momento dado vamos a cortar así y vamos a Ujú, pasar que me cuentes tus películas favoritas, tu música favorita y luego vamos a ir subiendo el tono en las preguntas, ¿vale? Nada, ujú. nada, nada pesado. Venga, pues. Ok. Muy bien, Manuel, pues llegamos a la famosa etapa del podcast de Sosténme esta. Son varias preguntas que te voy a hacer más o menos random y tú vas reaccionando en una
de una manera muy cortita lo que te viene a la cabeza primeramente, ¿ok? ¿Estamos listos? A ver, échale. Eso es todo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Uf, me encanta El silencio de los inocentes. Buenísimo, muy bien. ¿Escuchas música y supongo que eres fan de algún grupo, de algún tipo de música? ¿Cuál sería tu definición de un momento ahí que disfrutas la música, que te hace sentir algo, que te hace bailar? ¿Cuál es tu música favorita? Depende el momento, depende el momento. Me gusta la música en general, casi todos los géneros, dependiendo del momento puedo disfrutar de uno o de otro. Okey. Em, ¿Tienes algún miedo? ¿Tienes Uf. algún fetiche? ¿Tienes algo que te digas: "Ah, esto me encanta tanto, esto es", no sé, miedo y un encanto que nos pudieras compartir? Miedo, híjole, no, definitivamente, a ver, tengo más de un miedo, no me viene ahorita uno a la cabeza que diga este miedo específicamente. Ujú, Em, sí, em, algo que me guste mucho, me encanta colaborar, me encanta la energía de conocer gente que esté haciendo cosas que contribuyan también al desarrollo y que tengan toda esta energía, eso me encanta. okey. Y eso va a derivar en esta nueva pregunta, que es, ¿qué te inspira todos los días? ¿Qué te hace decir: "Ah, bueno, está lloviendo, ah, qué sol tan maravilloso"? Y te levantas y dices, respiras y dices: "Ah, pero esto me inspira". ¿Qué es lo que te inspira, Manuel? Es lo que me inspira. Ujú, Híjole, también pueden ser cosas muy sencillas. Creo que tiene que ver mucho con estar presente y consciente, porque muchas veces uno está absorto en cosas y no se da cuenta de repente, desde uno está vivo, ¿no? O el cielo, bueno, aquí siempre está lloviendo, ahorita está lloviendo. El clima de Holanda definitivamente no me inspira. no te inspira. Ah, bueno, pero esa es una respuesta. Eso está increíble. Eso está De la comida buenísimo. no hablemos. Okey, buenísimo. Fíjate, ahora ya hemos pasado estas 4 preguntas, muy bien, y me encantan las respuestas también. Ahora solamente te voy a dar 3 o 4 frases y tú respondes, la terminas, ¿ok? Em, la mayor alegría de mi vida es, Están aquí ahora. ocupo la mayor cantidad de tiempo en, El maldito correo electrónico, caray. La verdad, correos. okey, cuanto más trabajo, Que depende en qué trabaje, Carlos. okey, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Cuanto Entre más trabajo, en cuanto si más estoy trabajando en algo que me apasiona, cuanto más trabajo, más me clavo y me emociono, ¿no? Si es algo que no, cuanto perfecto, más claro. trabajo, más me canso y me drena la energía, Bueno, como a también lo puedes ver todos. así, pero sí, sí, eso es normal también, totalmente. Y luego vamos a decir la última pregunta. Si mis sueños se hacen realidad, entonces, Entonces, hay que ser muy conscientes de qué es lo que uno sueña. eso sí, ¿o no? No sé. Pues sí, porque Son si sueño preguntas ahí cosas muy malas y se hacen realidad, pues bueno, no eso será sí, nada eso no, positivo. bueno, eso sí. No, pero yo estoy planteándolas desde la manera más positiva posible, ¿no? Lógicamente, no quisiera traer sueños así feos, no, para nada. Al contrario, fíjate que en ese sentido, eh, siempre me ha preocupado
por tener o hacer esto y que no me pase tal cosa o así. Pero sí es bonito también descubrir que he descubierto últimamente que uno puede soñar solamente cosas buenas, o sea, las cosas malas están ahí, sí, pero eso Ujú, ya no es soñarlas, eso es simplemente o tener un poco de precaución o es un poco de miedo, pero cuando yo digo de soñar, estoy casi expresando algo positivo que yo quiero solamente cosas positivas para mí, aunque ya sé que es utópico, ¿no? Pero eso lo decía en ese sentido, o sea, ujú, en un ujú, sentido muy ujú. positivo de si cumplo mis sueños, entonces, y ya, o sea, cuando ya tienes lo que querías, lo que hubieras buscado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con uno? Pues, no, Eh, es que para mí tener lo que quieres es como, es que es una búsqueda constante, para mí estar vivo es una exacto. búsqueda constante, ¿sabes? Entonces como, Ujú, pues, no sé, o ujú, sea, en todo caso yo lo vería, no, no, es una búsqueda constante, o sea, yo creo que una no se búsqueda deja constante, de sí. soñar. También, eso es una muy buena respuesta. No, y además, recuerda esto, digamos que ya con esto cerramos, es un momento, en este momento pensamos así, en 5 años, en 10 cuando lo vamos a ver este podcast, verlo, porque ahora tenemos solamente el canal de YouTube, pero después se convertirá en un podcast, pues la idea es revisarlo, ¿no? Tú, los tuyos, y nosotros también como red, la gente, los chicos que nos escuchan, que a lo mejor quizá un día dirán, Manuel Meneses me inspiró en ese podcast o no sé, no sabemos. No, pero mira, ahorita que lo dices y que soy muy malo para estas preguntas, así como pum, pum. No, mira, te Ok. cuento, en mi No, trabajo eso no, no tengo es un verdad. equipo. Eso no es verdad. Tengo un equipo. No, es que realmente a mí me gusta, o sea, soy más de las personas como que se toman el tiempo para pensar y tengo en mi equipo de trabajo gente que es muy así, pum, 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 ¿no? Ya. Y yo les digo, a ver, denme chance. Con calma, Denme, con yo calma. necesito tiempo para digerir las cosas, ¿no? Pero ahora Sí. que ya, mira, ya estamos hablando más. O sea, si mis sueños se volvieran realidad, entonces creo que vería que he podido contribuir a través de este tipo de iniciativas a generar un impacto positivo Pero yo te y digo una contribuir cosa, a que las cosas estén mejor. ya estás contribuyendo, contribuyendo, iba a decir. Es una nueva palabra de construir, Qué contribuir. terrible me salió esto, 3 veces la tuve que decir. Ya estás contribuyendo, o sea, eso es algo que ya te lo puedes llevar en la bolsa. O sea, estamos muchos de aquí, de este grupo de la red global, estamos aquí por muchas cosas que has hecho tú, ¿sabes? O sea, no te lo digo como cumplido, ni por una especie de, no sé, como, eres el invitado y le hago reverencia. No, es que de verdad, eres mencionado muchas veces en otras conversaciones y eso está dejando una huella, ¿sabes? Entonces, a veces la respuesta ya no la tienes que ver hacia el futuro, porque a Ujú. lo mejor se están cumpliendo tus sueños, ¿sabes? Es lo que quiero Sí, decir. no, y gracias por, por la mención. Y tal vez lo veo más bien como este lado, o sea, como en el sentido del impacto, ¿sabes? O sea, porque me queda claro que sí, he construido esta plataforma de diáspora y he sido parte importante del clúster y he tratado de hacer iniciativas y mucha gente se ha sumado, pero me refiero en términos como de impacto, o sea, realmente lo que quiero ver te decía, de Diáspora 2030 es como cómo lo extendemos al sur global, ya no te conté, pero bueno, si se puede meter al podcast en algún momento. Totalmente, totalmente. Algo que sigue en este proyecto de Diáspora 2030, porque ahorita son los conversatorios con las documentaciones gráficas. ¿Quién las ha Tan hermosos, financiado? Pues hermosas. las he financiado Sí, de mi sí, bolsillo porque sí, creo en eso. lo Pero uno de sabemos. estos conversatorios estuvo financiado la documentación gráfica por la Red Global, por el capítulo de Países Bajos, que consiguió un fondo gracias, creo que Luisa Luna, que estaba trabajando, bueno, está en Microsoft, y consiguió un fondo para proyectos. Y uno de estos fondos financió parte de una documentación gráfica. Entonces también ahí es el valor de la red global. En este caso, el capítulo de Países Bajos es muy interesante porque está constituido como sociedad civil, entonces puede bajar fondos. Ujú. Em,
Entonces, la documentación gráfica ahí está. Y lo que quiero hacer ahora es como también llevarlo esto al espacio físico y también creo mucho en los experimentos. No hay que perder el tiempo y los años planeando, no, un experimento. Es decir, bueno, entonces voy a hacer por ahí de septiembre, octubre, pues te quiero dar la vuelta por acá, un Excelente. evento en persona de la diáspora latinoamericana en Encantado, Ámsterdam. Bueno, va a ser en encantado. Países Bajos, pero bueno, va a ser el evento en Ámsterdam muy probablemente, que ya conocí un par de gentes, una persona de Nicaragua, se llama Mónica Altamirano, es una crack metida en finanzas sostenibles, estaba metida en temas de agua, wow. Y hay Maravilloso, tanta gente haciendo cosas maravilloso. por acá que no tenemos ni idea. Entonces, pues Mm, bueno, esa es una próxima iteración de Diáspora 2030, mi querido Carlos. es una premisa para nosotros, me encanta. Por favor, comparte lo que necesites para apoyarles. Si quieres que invitemos a gente, están invitados. Por supuesto, tú también aquí tienes voz y voto en este podcast, así que estaríamos encantados de entrevistarles. Creo que con esto podemos ya cerrar nuestra conversación. Te doy una premisa más. Dale, dale, ¿Qué dale. sigue, Díaz? Pues estos serán los eventos presenciales. Vamos a tener un evento presencial con la diáspora latinoamericana en Ámsterdam. Después, si esto jala, hablámoslo a una diáspora global, del sur global. Sí me interesa que sean estas Sí, sí, perspectivas sí, sí, y sí, también totalmente. te comparto algo que me ha parecido bien interesante. Me he encontrado con muchos acercamientos en el norte global, Holanda, Alemania, países del norte de Europa, con una intención muy positiva vamos a contribuir, pero también creo, quiero que esto sea parte de la contribución, que este diálogo de les vamos a ayudar, les vamos a tender la mano, les vamos a transferir, ni madres, no, son diálogos. Tiene que haber un diálogo horizontal, diálogos de iguales, porque este Mm, diálogo es esta narrativa conectado con el tema de racismo que decías, sistémica, que nos sí, han traído al momento en el que sí, estamos. Entonces, esa es un poco nos ayudaron siempre. sí, la intención es generar Ujú, estos diálogos, pero también traer estas perspectivas del sur global acá, decir, a ver, claro, no, no, chatos, claro. no lo están entendiendo. Ujú, Pero bueno, cierro ese paréntesis. Esto será presencial y de los conversatorios virtuales, va a haber uno próximamente, todavía estamos por definir la fecha, con una persona mexicana que está viviendo en Palestina, en Cisjordania, está casada con un palestino, es Wow. experta en migración, estudió temas de migración, se ha dedicado a temas de migración y desarrollo, y creo, y de eso se trata Diáspora 2030. Creo que nos puede dar una perspectiva única, muy valiosa, de qué diablos está ocurriendo con esta Me encanta. masacre, con esta Esto que ya no se crimen, puede, es esto que ya no se insostenible, puede, que es terrible. insostenible, sí, Pero claro. bueno, esa es la intención, traer estas otras perspectivas, tener diálogos y cada quien sabrá qué hacemos con estos diálogos. Pero Yo bueno, levanto ya la les mano. estaré ¿Qué avisando, premisas nos Carlos. acabas de dar? Maravilloso. Muchísimas gracias. Manuel, tu tiempo no sé cómo pagártelo. Te agradezco mucho que estés aquí. Este podcast se va a editar. El Bochito, es nuestro editor estrella en Ciudad de México y ya te contaré de él. Él lo hará lo más pronto posible. Así que agradecerte. Yamel, que no está, ahorita está en temas de aprender bastante, está también cambiando sus perspectivas, pero la próxima vez quizá está Yamel con nosotros, así que yo nada más queda agradecerte. Te abrazo muy fuerte hasta Holanda, que te vaya súper bien y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por crear este espacio, por darme el espacio, por todo el apoyo que siempre he tenido de ti. Te mando un abrazo muy grande de vuelta. Gracias, Manuel. Buenas tardes, buenas noches.